Hoy preparamos esta deliciosa fanesca por Semana Santa. Nos salió bien delicioso. ¿Quieren ver cómo lo preparamos? Acompañen. Hoy estoy aquí en mi pueblito. Y el tiempo me acompaña, está bien bonito y un sol. Vine a hacer las compras, los productos que faltan en mi casa para hacer la fanesca. Vamos. Como la arveja, deme 2 de arvejas. Tengo 2 de arvejas, tengo 2 de choclo, la zanahoria, tengo la zanahoria, ya, deme 2, igual tengo 2 mellocos. A ver, ¿cuánto es? Aquí tengo las achocchas, voy a llevar las papitas chauchas, voy a llevar 3 fundas de papa chaucha. Ajo, ya deme media libra. Aquí tengo el ajo. Buenas. Como el frijol tierno. A 1.50. Ya, deme 2. Ya tengo aquí las cositas, lo que me faltaba. Pero ahora vamos a ver algo en otro lado. A ver, la cebolla. Ya deme 1 libra. Y también el culantro, porque yo ya no tengo el culantro, se terminó en mi huerta. Por esa razón, solo por esta vez voy a comprar el culantro. Ya. Y listo. Lo que me falta es el pescado seco. A ver, ¿a dónde puedo conseguir el pescado seco? Vamos a ver en otro lado. Voy a llevar una más de achoccha porque conseguimos solo 2 y acá hay una más para llevar. ¿Cómo está la choccha? Denme un hito. Gracias. Vamos a llevar 3 fundas de achoccha porque allá no encontramos 3 fundas. Y vamos a completar aquí. Ahora ya tenemos todo lo que me faltaba. Listo. Pero vamos a ver ahora el pescado seco. Como el pescado, voy a llevar 2 pescados secos. Miren, están bien bonitos, bien gorditos. A ver, denme 2 de esta. Ya he terminado de hacer las compras. Ahora voy a esperar un taxi para ya ir a mi casita. Luego voy a preparar en mi casa. Y nos vemos en mi casita. Ya estoy de regreso a mi casita con las compras. ¡Paspis! ¡Ya llegué! Ay, ahora sí. Gracias, Paspis, por estar viendo las cositas. ¿Ya tienes listas las ollas? Ya tengo aquí. ¿Las ollas que para muchos? Sí, claro, vamos a hacer colada y la sopa. Aquí se ha de dar. Miren, hola. aquí está la Paspis. Aquí se ha de dar. Sí. Vamos a sacar las cosas que compramos en el mercado. Tenemos la choccha, la cebolla, el frijol tierno, las papitas chauchas y el culantro. Tengo el culantro, el ajo para que dé un buen sabor, un buen sazón en la sopa. Lo que no puede faltar, la lisa, el pescado seco, el pecado seco. El pecado seco. El pescado seco. A ver, vamos viendo. Tenemos más los mellocos, la zanahoria, las arvejitas tiernas y también el choclo tierno y la lenteja. Hoy vamos a preparar una deliciosa fanesca. Por esa razón yo salí a hacer las compras en el mercado porque aquí no tengo el frijol, no tengo ni la arveja ni el choclo. Solo aquí todavía ahora es la temporada de haba tierna y de sambo tierno. Y vamos a buscar, aún nos falta todavía el sambo, la haba y el zapallo. Hasta mientras vamos a dejar que esté remojando porque esto viene con bastante sal. Vamos a dejar remojar para que salga toda la sal que tiene. ¿Te has comido la lisa? Sí. ¿Te gusta? Ya. Vamos a poner con bastante agua. Porque tiene mucha sal.
Normalmente la lisa se deja remojar toda la noche con agua para que salga toda la sal que tiene. Pero como ayer no pudimos ir a comprar, entonces hoy nos tocó poner un rato en el remojo y estar cambiando el agua cada rato para que vaya derritiendo toda la sal que tiene. Ya, Paspi, vamos a coger las habas Ya, tiernas. le estaba dando de comer un poquito al gato, pero el gato no va a dejar de comer si es que ya... Y ahora. Vamos a dejar allá, porque el gato No, ahí dejemos aquí, no tapemos coma. con esta, Allá. mira, ve. Aquí hay Sí, una ya paila. quiere comer todo, dice. Pues quedemos sin lisa. A Por ver, eso. Ay, presta. Vamos a dejar tapando con Porque con no esta se- paila. Porque nos come el gato. Ay, por acá. No puede. Ya, Sí. Ya. vamos a dejar. Y hasta eso regresamos cogiendo las habas tiernas. Solo esta llevemos. Ya. Acompañen a cosechar las habas tiernas. Aquí vamos a cosechar las habas. Aquí, Paspis. Aquí hay Ya un estaban poquito. secando. Sí. Miren, aquí están las habitas tiernas. Fresquitas, bien criollitas. De la planta a la olla vamos a llevar. Vamos a coger todos los que están verdes. Solo una fuente suficiente. Y nos falta todavía buscar el sambo tierno. Aquí solo hay planta. Solo tenemos las plantas vacías. Pero bueno, vamos a buscar en otro lado el sambo tierno. Aquí en el campo no compramos ni el sambo ni la haba tierna, porque ahora es temporada de haba tierna y de sambo. Choclo no tenemos todavía. Las plantas están todavía pequeñas, no es para ya dar el fruto. ¿Puedes indicar? Sí. El tiempo está medio triste, ahora ya no está mucho sol. Triste como cara de vecino. Pero aún así vamos a hacer una rica fanesca por Semana Santa. Hoy es Viernes Santo. Hoy no se come carne. Hoy no se come carne, ningún tipo de carne. Solo se puede comer el pescado seco o la trucha. Eso sí se puede comer. Por eso nosotros vamos a hacer la fanesca el día de hoy. Una rica fanesca. ¿Dónde estás? Ya está, Aurora. Sí, ya es suficiente con eso. Aquí no tenemos sambo, no encontramos sambo. Ay, Vamos aquí a hay seguir un pequeño. buscando en otro lado hasta encontrar. Vamos, ya tenemos listo la haba tierna. Miren, vamos. Ay, y ahora, Pati, no hay sambo. Vamos a ver en otro lado. Aquí estamos en otro maizal. Mira, Pati, aquí ha habido frijol. Miren qué lindo. Ya ha habido frijol, pero hay poco todavía. No hay por todos lados. Yo también encontré. Ya. Vamos. Vamos a seguir buscando el sambo. Pero no hay. Oye, no encontramos sambo. Aquí, Paspis, ya encontré. ¿Ya encontraste? Sí. Ya tenemos un sambo. Sí. Mire, Te he ido a llevar. ya tenemos un sambo, tanto que buscamos. Así tenemos que tener un sambo bien tiernito para la sopa. Cuando ya estén maduro es para hacer la colada. Y esto vamos a llevar para hacer la sopita. Pero sí, A vamos. ver, vamos. Vamos. ¡Sale, perro! Qué
casi no avanzamos a regresar. Ay, hemos cansado mucho. Tanto que andamos buscando sambo. Y casi no encontramos. Casi no encontramos. Pero sí encontramos. Ahora sí, casi ya tenemos todo listo. Pero Falta aún nos falta el zapallo. el zapallo. Por aquí tengo un zapallo. Ya les traigo. Miren, aquí tengo un zapallo. Un vecino me regaló y así que ya no tenía que comprar. Y vamos a hacer la sopa, con el resto la colada. Vamos a aprovechar que ya tenemos un zapallo grandote. Miren, ahora sí ya tenemos todo listo. Primero vamos a prender el fuego para ya tener listo la olla. Y luego vamos a empezar desgranando lo que es haba y el frejo que ya trajimos recién de la chacra, bien poquito. Ahora sí vamos a encender el fuego. Ay. Listo. Vamos a poner agua en la olla. Y aquí tenemos un charol para poner los granos tiernos. A ver. Uy, cuidado, cuidadito, cuidadito, se cae. Ve, por 1, 2 venenos. Aquí vamos a poner todo lo que es granos tiernos. Aquí tenemos el frijol. Qué lindo el frijol. Fresquito. Frijol de color, frijol de la chacra. En un lado vamos a poner el choclo tierno. También vamos a poner las arvejitas tiernas. Paspita, dame trayendo una fuentecita, ya sabes. Ya, espera, voy a dejar poniendo el agua. Yo voy a desgranar el frijol que cogimos del maíz. ¿Más agua o ya está bien? Ahí ya, suficiente. Todavía hay poco, no hay mucho, por eso nos toca comprar. A mí me encanta comer frijol tierno con quesillo, es bien sabroso. ¿Ya está bien? Sí, para poner la lenteja en el remojo. Por favor, dame poniendo agüita. Ahora sí vamos a desgranar la haba. Vamos a sacar de la corteza. Igual la haba bien fresquita, recién cosechamos de la chacra. La haba tierna. Igual en el mercado venden los productos frescos, no están ni dañadas, no están ni guardadas, nada. Están bien fresquitas. Sí, tienes que ayudar para hacer rapidito. Porque para hacer la fanesca sí necesitamos que nos ayude. Necesita uno más también para que ya esté pelando el zapallo. Pero no nosotros sí avanzamos. Esos cortecitos se pueden poner para los cuis. ¿Tienes cuis? No, o los borregos. Borrego de mi vecino. Para poner. Mi vecino sí tiene borregos. A tu vecino queríamos que ayude. Él no quiere, es muy vago. Solo quiere comer. Comenten, mis amigos, ¿ustedes ya han hecho la fanesca? Nosotros estamos acostumbrados a hacer la fanesca todos los años. Todos los años hemos hecho la fanesca y hemos compartido con mis familias o con mis vecinos hasta donde alcance. Y por esa razón hoy también vamos a hacer la fanesca. Gracias a Papito Dios por un día más de vida, por dar salud. Y estamos aquí preparando nuevamente la fanesca. Y eso vamos a apurar haciendo. ¿Desde más antes hacen la fanesca o qué se van a hacer más antes? Sí, cuando yo desde que era pequeña, mi abuelita se hacían la fanesca. Ellos iban llevando los granitos tiernos a hacer en casa de los vecinos. Ellos reunían en una casa, 2 o 3 vecinos reunían y hacían la fanesca. Los vecinos llevaban los que tienen haba tierna, frijol, sambo, llevaban ellos para compartir ahí. Y hacían todo granos tiernos. Y hacían en una olla grandota, pero no hacían con pescado seco. Mis abuelitos no hacían con pescado seco, solo hacían así la sopita vacía.
Así hacía. Y por esa razón yo también no tengo que perder costumbre de mis abuelitos. Ellos hacían así, pero a mí me gusta con pescado seco. Por eso compramos pescado seco. ¿A ti te gusta pescado seco? Sí. ¿Segura? Y en vez de pescado, ¿cómo nomás se puede hacer más? Con quesito. ¿Solo con queso? En mi familia no comen pescado. No come. Y nosotros hacemos, todos los años siempre hacemos con quesito y huevitos. La fanesca. Sí. Yo estoy acostumbrada a hacer con pescado seco. A mí me gusta pescado seco. Sí, así como también les gusta y también no les gusta mucho. Con la trucha igual se puede hacer. Ah, con la trucha sí. Con la trucha también se Eso puede no hacer. he intentado. Sí, pero a mí más me gusta con pescado seco. Aquí tenemos la haba de dos colores. Aquí tenemos la verde y también la roja. Mire, porque hay dos clases de semilla. Hay de verde y la roja. Y el sabor es igual, ¿no es cierto? Sí. Solo el color. Sí, solo el color cambia. Vamos a sacar todo de la funda para lavar. Y así para tener todo listo. Ahí pongamos las achopchas. Sí, las achopchas. Aquí pon las papas. Ay, pero no va a dar, no sirve. Las achopchas también están fresquitas. Yo también tengo achopcha. Una planta pequeñita, pero Pero cojamos no hay para mucho. poner más entonces. ¿Quieres más? Sí, ya. No hay muchos tampoco. Aquí no deja comiendo el pájaro. Bien goloso para las achopchas. ¿Te gusta la achopcha? Sí, con Es bien rico. rico. Ya. Para hacer el aliño tenemos la cebolla, tenemos la zanahoria y el ajo. Ya. Ahora sí, como ven, ya tenemos todo listo, los 12 granos. Serán 12, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 y la zanahoria. Ah, ya. Ya. ¿Saben por qué se utilizan los 12 granos? Porque simboliza los 12 apóstoles y la lisa simboliza a Jesús en la última cena. Y es una tradición que se hace por Semana Santa. Y por esa razón estamos haciendo nosotras también. Son 12. Aquí tenemos el choclo, la arveja tierna, la haba y el frijol, el zapallo, el sambo, melloco, la achoccha y la zanahoria. Aquí tenemos el trigo remojado y la lenteja y la papa. Aquí tenemos la cebolla y el ajo para condimentar nuestra sopa y el culantro. Ya, ahora sí, empecemos pelando el zapallo. A ver, vamos a empezar por el zapallo. Igual ha estado tierno el zapallo, paspis. ¿Serio? Entonces Sí. está bien para hacer la sopa. Sí, un vecino me regaló. Aquí nosotros con los vecinos compartimos lo que tenemos. Si yo tengo cualquier cosita, yo comparto con mi vecino. Miren el zapallo. Si él tiene, igual me comparte. Miren. Vamos a poner en la sopa un poco y también vamos a hacer la colada. Y esto vamos a dejar para hacer la colada, para acompañar a nuestra fanesca. Y ahora vamos a picar para poner en la sopa. Ya. Listo, ya tenemos peladito nuestro zapallo. Y esto vamos a guardar, como les dije, para la colada. Eso. Vamos a ver cómo está nuestra olla. Ya mismo hierve el agua, ya mismo. Vamos a picar en trozos pequeños el zapallo para la sopa. Vamos a picar bien pequeñito para que cocine bien bonito. Aquí pongamos el zapallo.
Ya cuando hierve el agua vamos a poner que tenemos el grano remojado, el grano seco. Tenemos el trigo y la lenteja. Eso se deja remojar un día antes. El trigo ya puse en remojo ayer en la noche. Para que cocine más rápido, para que se haga suave. Por eso se pone en remojo. La lenteja está más suavita y por eso ahora pusimos en remojo. Ahora vamos a picar los mellocos. Aquí tenemos los mellocos. Ya no da. A algunas personas no les gusta el melloco, pero si no les gusta no pueden poner en la fanesca, no pasa nada. Nosotras somos de todo y por esa razón vamos a utilizar hasta el melloco. Algunos ponen entero, pero nosotros vamos a picar el ¿Así melloco. ponen entero también? Sí, ponen entero, algunos compran más finito. Más Pequeñitas y es ponen entero. Hay muchas variedades de mellocos también, pero a mí me gusta más esta. Hay otra, una rojita. ¿Has visto, Paspis? Sí, es que... Es de la chacra. Ajá. En la chacra hay mellocos. Mi abuelita cosechaba de la chacra. Bastantísimo melloco. Sí, más antes había mellocos, ahora ya no Sí, hay. solo por Semana Santa vamos a preparar de 12 granos. En la Semana Santa no se puede comer los viernes. Los viernes no se come la carne. ¿Y cuándo se ayuna? Hoy día, pues. Ah, Nosotros ¿y si estás ayunamos. ayunando tú? Hoy yo no sabía. Ay, Yo no sabía Paz. si cuándo era de ayunar. No, se ayuna. Hoy es para ayunar. Ah, ¿tú sí estás ayunando? Día de ayuno, y claro. Pues tengo que sacar para el almuerzo, sí o sí. Por eso estamos haciendo rapidito. Y este hirviendo el agua vamos a poner lo que es grano seco. Aquí ya tengo el trigo remojado. Mire. Este yo dejé un día antes remojando. Voy a mezclar con la lenteja. A lavar y luego poner en la olla. Ya está listo, bien lavado el trigo y la lenteja. Vamos a agregar en la olla. Ya está hirviendo el agua. Eso, ahí sí. Vamos a echar más fuego. Estamos agregando primero el trigo y la lenteja porque el trigo es un poquito duro, más duro que los granos tiernos y por esa razón adelantamos poniendo la lenteja y el trigo. Yo voy a pelar la zanahoria para poner en nuestra sopa y también para preparar el aliño. Aquí tenemos las zanahorias fresquitas. Con este pelador se pela más rápido y fácil. Y así voy a terminar pelando toda la zanahoria para tener listo para poner en nuestra fanesca. Yo tengo aquí las zanahorias peladitas, miren. Y listo, ya he terminado de pelar la zanahoria. Ahora vamos por el sambo. Aquí tenemos el sambo tierno que es para la sopa. Para la colada es más madura y por esa razón vamos a utilizar un sambo tierno. Eso, miren, ¿ah? Y tiernas y bien suaves. Ahora ya tengo el sambo cortado en medio y vamos a raspar con una cuchara. Yo hago así la sopa, raspando bien finito o también licuando. Yo por esta vez no voy a licuar, yo voy a poner raspando con una cuchara. Así vamos a raspar. ¿Te ayudo? Sí, por favor, trae una cuchara. Es bien suavito porque está tierno. Por esa razón vamos a raspar. ¿Tú vas a raspar? Ajá, sí. Es bien sabroso la sopita de sambo. Es bien nutritivo. Si a los niños no les gusta la sopa de sambo así raspada o picada, se puede hacer licuando. Sale como una crema, bien cremosito. Así se raspa rápido con una cuchara.
Es como les dije, vamos a tener todo listo para agregar en la olla, porque los granos, 2 granos secos ya están hirviendo. Porque tenemos que almorzar a las 12 en punto. Porque la Aurorita dice que está ayunando. Sí, la Paspis nada. Yo no sabía cuándo se ayuna. Nada, la Paspis está perdida. Pero tendré en cuenta para el próximo año. Ahí se va a ¿Solo en ayunar. Semana Santa se ayuna? En Semana Santa y sí, en Semana Santa se ayuna. En Carnaval. Carnaval. En Carnaval también se ayuna. Ahí voy a ayunar. Este utilizaba mi abuelita, hacía como plato, cuando no alcanzaba para nosotros. Daba la sopa o la colada en estas bandejitas. Sí. Ya terminé de raspar todo el sambo, pero yo voy a utilizar el mismo envase para picar la zanahoria. Eso. Voy a picar la zanahoria en este envase. Vamos a picar en trozos pequeños para poner en la sopa o en la fanesca. Y ya sirve el envase. Y así que ya no nos vamos corriendo a coger el otro envase. Aquí en el campo hay de todo. Y por eso es bonito de vivir aquí en el campo. Yo estoy acostumbrada desde pequeña, vivo aquí en el campo. Se puede sembrar de todo, se puede criar animales, pero yo no tengo. Yo por mi trabajo no tengo animales, sí. Puede y no cría. Ajá, pero ya estaremos criando. Con eso no quiero decir que a mí no me gusta, por esa razón no tengo. Yo no puedo criar animales porque yo salgo al trabajo y no hay quien defienda mis animales, por esa razón. Solo tengo gallinas, pero sí tiene. Tengo mi Nilo por allá está, y mi Bartolito, ahí está durmiendo el Bartolo. Como ya ha pasado hirviendo un tiempo, vamos a agregar el melloco, ya está lavadito. Vamos a agregar ya el melloco. También vamos a agregar el zapallo para que se cocine bien. Cuando ya esté bien cocinado, la sopa sale bien espesito. Uy. Ya tenemos listo la zanahoria picada. Vamos a lavar los granos tiernos. ¿Y ahora en qué lavamos, Paspis? ¿En la paila? Sí, dame trayendo, por favor, Paspicito. Uy. ¿A dónde está la paila? Ah. Tapado la lisa. Ahí está tapado la lisa. Pongamos ahí. Tendrás bien. Vamos a mezclar todos los granos y a lavar. A ver, ¿lavas? No te dejo ahí porque yo estoy con otra tarea. Ella está con tarea de achochas y yo voy a lavar el grano tierno. Miren qué lindo se ve. Mezclado todo con arveja, frijol, el choclo y la habita. ¿Se quiere escapar, Paspis? Agárralo. Ay, sí, ya me escapó. Con un cernidor. Dame trayendo, por favor, Paspis. Ya. Un cernidor, porque así se va a escapar todo. Qué lindo, bendición de Dios, los granitos. Qué maravilla. Hasta que venga la Paspis buscando el cernidor, ya voy a escurrir todo el agua. Ay. Sí pude, Paspis, ¿sí está encontrando el cernidor? Aquí está. Ya pude. Como ya tengo lavado, vamos a poner en la olla. ¿Te ayudo? A ver, ayúdame. A ver, yo alzo y tú pones. ¿Sí pues así? Sí. Miren cómo ya está hirviendo. Y así vamos a poner todo el grano.
Eso. Suave vas a quemar. Eso sí. Dale paspis, dale paspis. Aquí va todos los granos. Aquí va el frijol, el choclo, haba y las arvejas. Ya, espérate. Ay, ya me quemé. Vamos a poner todo, que no se quede ni un grano, porque a nosotros nos cuesta. Vamos a tapar la olla. Y yo voy a hacer el aliño para la sopa. Aquí tengo un sartén. A ver, ¿dónde está? Primero vamos a rallar la zanahoria. Aquí tengo un rallador. Eso, vamos a rallar así rapidito. De esta manera, miren cómo sale bien finito. Vamos a hacer el aliño de esta manera para que nuestra fanesca salga bien sabrosa. Y ya está listo la zanahoria. Ahora vamos a pelar la cebolla. Aquí tenemos la cebolla morada. Ay, casi me escapa. Vamos a utilizar unas 3 cebollas para hacer el aliño. Porque ahora yo ya no tengo el aliño. Cuando yo tengo preparado el aliño, no hacía. Yo ponía directo el aliño en la sopa. Ahora vamos a rallar igual de esta manera. A algunos les gusta picado, no rallado. Pero a mí me gusta rallado, hacer el aliño. Y estoy llorando. Dice que a las celosas hace llorar. ¿A las celosas? No, mentira, yo no soy celosa. ¿Y entonces por qué lloras? No sé, no, la cebolla está muy fuerte. Ahora vamos a poner el ajo. Vamos a utilizar el ajo. A mí me gusta bastante el ajo. Porque el ajo da un buen sabor y un buen olor en la sopa. ¿Te gusta el ajo? No me gusta comer así, digamos, por ejemplo, para la gripe, para la tos, no. En la comida sí. Con la leche es rico. Es sí tomado. El ajo con la leche. Ajá, a servir la leche, pones un diente de ajo. Qué rico. Sí. Tiene mucha vitamina. De la misma manera voy a rallar el ajo. Ya tengo listo el ajo rallado. Miren, vamos a hacer un rico aliño. También vamos a agregar el comino. Suficiente. Voy a refreír adentro en la cocina porque aquí no tengo espacio. Ya terminé de separar la semilla y la chocha. Ahora sí vamos a lavar. Ya está listo el aliño. Qué rico se ve. Ahora sí vamos a poner en la olla para que nuestra fanesca salga bien sabroso. Ahora sí vamos a agregar en la fanesca. Como ya tenemos el sambo raspado, igual vamos a agregar en la fanesca. Eso. Listo. Nuevamente vamos a tapar. Ahora sí, vamos a empezar a hacer la colada. Ya tengo aquí listo una olla y vamos a empezar picando. Primero vamos a pelar el zapallo. Eso, vamos a sacar así en tajos. A ver, Paspicita. A ver, te ayudo. Ayúdame a picar, porque tenemos que hacer la colada también. La sopa de zapallo también es bien rico. Solo el zapallo con frijol tierno y las papitas. Es bien sabroso la sopa. Si quieren que les enseñe cómo se prepara la sopa de zapallo con frijol, comenten, mis amigos, comenten. Ahora ya solo nos falta la zanahoria. Ah, la zanahoria ya pongamos. Esta está dura. Ya. Igual casi olvidamos la zanahoria. Eso. Ya. Listo, listo. ¿Qué hora es, Paspis? Mejor no veamos. Mejor no veamos la hora. Puede ser que ya esté yendo a ser las 12. Mi abuelita a ver en sol.
Sí. Madre santísima, ya está haciendo mediodía. Si no comes a las 12, tienes que comer a las A las 7 7 de la noche. porque está ayunando. Cuando estamos ayunando, si no se avanza a comer a las 12, no tienen que comer para que coman a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche mi abuelita decía que ya termine el ayuno. Por eso estamos apurados para almorzar a las 12 en punto. Y cuando estás, digamos, ayunando, sí, pues tomar agua. Agüita, claro. Agua sí se puede No tomar. comer. Nada de comida, nada de sal. Ah. Voy a botar las cortezas en la huerta para el abono. Mientras tanto, yo voy a picar el zapallo para la colada. ¿En qué ponemos? Ahí mismo en la olla, sí, ahí mismo. Porque ahí mismo vamos a cocinar. Estamos cocinando adentro en la cocina. Sí, porque no hay Porque espacio. aquí no hay espacio. Toca hacer con mucha paciencia, con calma, para que nuestra comida salga bien sabroso. Así cuando cocinamos con amor sale la comida bien sabrosa. ¿O no sabías, Paz? Todo hecho con amor. Sale rico. Ya tengo listo picado el zapallo. Igual voy a cocinar en la cocina porque aquí no hay espacio. Mientras tanto, yo voy a lavar las papas. Ya están lavadas, ahora vamos a picar en cuadros pequeños. Esta papa es suave, por eso se agrega al último, porque cocina rápido. También vamos a agregar una taza de leche para que nuestra fanesca salga bien blanquito, porque aquí no podemos poner el quesillo. Una taza suficiente. A ver. Vamos a ver si los granos ya están suaves. Ya están suaves, Paz. ¿Ya están? Ya. Ahora vamos a agregar la sal. Ya está los granos bien suavitos. Mi abuelita me ha enseñado, no se pone la sal de una junto con los granos porque no cocina. Y por esa razón esperamos para que se cocine un poco y luego para agregar la sal. Vamos a ver cómo está la sal. Vamos a probar. Está bien. Ahora solo nos falta para agregar la papa y la achoccha. Yo también voy a picar rapidito porque la papa está demorando mucho. Demorado. Tenemos que terminar pronto por la aurora. Sí, porque tenemos que almorzar a las 12 en punto. Por eso estamos apuradas. Ya están picaditas las papas. Yo no pelo porque la papa chaucha tiene la corteza bien finita y por esa razón no estoy pelando. Si fueran las otras papas sí se pela, pero la chaucha no. Y por esa razón voy a agregar con todas las cortezas. Mi abuelita decía, en la corteza hay vitaminas. No se pela la papa chaucha. Ahora sí. Lo que nos falta por el último es la achoccha. Ahora igual vamos a agregar la achoccha. Igual la achoccha es bien suavita, por esa razón vamos a agregar por el último. Ahora vamos a dejar por unos 10 minutitos más y listo nuestra fanesca. Ay. La lisa ya está remojada. Ahora vamos a sacar la escama que tiene. Ya está bien remojada, ya no tiene sal. Y vamos a lavar porque ya estamos para almorzar. Así ya queda sin escama nuestra lisa. Tiene hasta en la cabeza, mire. Pero así vamos a sacar con un cuchillo para que quede todo limpio. Ya no tiene sal porque ya le remojamos, ya dejamos en remojo desde la mañana y ya no tiene la sal.
Esto se lava con mucho cuidado porque tiene unas espinas bien finitas para que no se lastimen la mano. Ya está bien lavado. Ya. Listo, ya está bien lavado. Ahora sí vamos a preparar nuestra lisa para acompañar con nuestra fanesca. A ver, vamos a ver cómo está nuestra papa. Uy, la papa ya está bien suavita. Mire, ya está bien cocinada. Ahora sí, es el momento de retirar la olla del fogón. Ya se hacen las 12. Ya se hacen las 2 y tienes que comer. Sí, tengo que comer. Ahora yo voy a subir. A ver, dale, no sé si podemos. No alzarás mucho. Cuidado, tu pie. Ya. Eso. Y listo, ya está nuestra fanesca. Ya, Paspita, muévete, trae la olla. Vamos a cortar en trozos pequeños la lisa. Ya. Ay. Yo ya tenía parado en la cocina. Ya estamos cocinando. Sí. Aquí hay espacio. Ya, ahora sí. Voy a tener ya mismo, solo nos falta la lisa y ya mismo vamos a almorzar. A ver. Vamos a sacar así en trozos pequeños. Así, en trocitos, en trocitos. Voy a sacar así en trozos pequeños porque yo invité a mis compañeros. Para que alcance voy a sacar así en trozos pequeños. Tiene bastante hueso. Tenemos que comer con mucho cuidado. Algunos ponen la lisa en la olla de fanesca, esta, pero nosotras no vamos a poner porque ahí si de repente con tanto hervir salen los huesos. Por esa razón, para más seguridad, nosotros cocinamos en otra olla muy aparte. ¿Está bien Ya. así? Sí, ¿No está muy grande? Tiene ¿Colita? la colita, no tiene mucha comida. Ya listo. Ahora sí vamos a esperar solo para que hierve el agua. Vamos a agregar la lisa por 2 minutos nada más y luego vamos a retirar del fuego. Ahora sí, como ya tenemos la olla para nuestra lisa, vamos a agregar y vamos a dejar hervir por unos 2 minutos nada más y luego retiramos del fuego. No vamos a agregar ni la sal, nada, porque la lisa tiene la sal. Ya, y vamos a dejar por 2 minutos, regresamos. Ahora sí, ya estamos listas aquí con los platos para probar nuestra deliciosa fanesca. A ver, saca, ya están 2 minutos. Vamos a sacar nuestra fanesca. A ver, tú te encargas de poner la lisa. ¿Qué te gusta? ¿La pierna? Antepierna. Miren, así quedó nuestra deliciosa fanesca. Aquí aún nos falta nuestro pescado. A ver, ¿qué parte te gusta? A ver, ahí Pompo está bien ese. Eso. ¿Pongo el juguito? No, ya está con jugo aquí, ya se fue. Miren, así quedó nuestra fanesca. A ver, vamos a sacar otro platito más. Y vamos a disfrutar de este delicioso almuerzo el día de hoy. ¿Qué hora es? 11:58. 11:58. Eso. Ahí sí. Échale el pescadito. Mire. Así quedó nuestra deliciosa fanesca y vamos a poner la hierbita. Eso, a su gusto. Si no les gusta, no pongan, no pasa nada. Igual ya tenemos listo nuestra colada para acompañar con nuestra fanesca. Eso. A ver, tenga Paspi. Gracias. Ahora sí, vamos a probar cómo ha quedado nuestra deliciosa fanesca. Porque me falta hierbitas. A ver, ¿por qué cambiamos de plato? Tú cogiste. Ahora sí vamos a probar cómo ha quedado nuestra fanesca preparado aquí en el campo. Está sabrosísimo. Vamos a probar con el pescado. El gatito quiere. ¿Quieres comer? Yo espera un ratito, ni lo espera. Ya, tranquilo. Está bien delicioso. Sí, está rico. ¿Ya probaste el pescado? Ya. ¿Ya ve? Está bien rico. La fanesca se hace con pescado.
Está buena la fanesca. Un gatito, venga, venga. Dame, Nilo. Ven, Nilo. Ven. Nilo. Ay. ¿Qué tal esta paspis? ¿Sí está rico? Delicioso. Está bien sabroso. Tengo bastante. Una olla de fanesca. Y esto voy a compartir con mis compañeros que ya mismo están por llegar. Está bien sabroso. ¿Si aguantamos del hambre o no? Sí, pero ya cuando pusimos la lisa ya tenía hambre. Y por esa razón empezamos a almorzar rapidito. Y tiene que terminar de comer antes de la 1. Y vamos a probar la coladita también, cómo nos ha quedado. Está bien rico la colada. Está muy delicioso. Delicioso. Está bien sabroso. Y nosotros vamos a seguir disfrutando de nuestra deliciosa fanesca hasta que lleguen mis compañeros, todavía no llegan. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado esta deliciosa fanesca que hemos preparado aquí en el campo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.